Viajó en el autobús fantasma. En el primer video del autobús fantasma, te comenté cómo ocurrió el accidente de la unidad número 40. Y también te dije que te contaría 2 historias más de personas que han tenido un encuentro con este espectro. La primera de estas fue la historia de terror de Doña Toñita. Y hoy escucharemos la aterradora historia de Pedro, cuando viajó en el autobús fantasma. Esta historia de terror me la compartió su hijo del protagonista. Y quise finalizar los videos del autobús fantasma con la historia de Pedro, porque este suceso paranormal marcó la vida y a la familia de Pedro para siempre. Además, quiero mencionar que él era de Ixtapan de la Sal, lugar que está cerca de donde ocurrió la tragedia de la unidad número 40. Su hijo de Pedro cuenta que unos meses después de aquel accidente, su papá consiguió un trabajo en Toluca como guardia de seguridad. Pedro tenía 2 pequeños hijos y de momento esa oferta de trabajo era la que más le convenía. En aquel entonces él llevaba apenas un par de semanas trabajando para esa empresa y como era nuevo, le dejaban los horarios más pesados, que eran los de velar toda la noche. Pedro, con la necesidad del trabajo, aceptaba. Y por otra parte, le beneficiaba un poco, pues pasaba toda la noche en su trabajo y se ahorraba lo del pasaje. Así que poco a poco se iba adaptando en lo que buscaba otras opciones. Una tarde, el hijo más pequeño de Pedro se puso muy enfermo y antes de salir a trabajar le dijo a su esposa: Pedro, antes de que salgas a trabajar, acompáñame para que llevemos al niño al doctor, pues él llegaría al día siguiente y si su hijo se ponía más enfermo, su esposa no podría llevarlo sola al médico a altas horas de la noche. Aquella tarde fue de mucho ajetreo entre la ida al médico, la consulta y la compra de los medicamentos. Y por ese motivo, a Pedro se le hizo tarde para tomar el transporte que lo llevaría a Toluca. En aquella época, el servicio de taxi era muy caro. Aparte, por la distancia, dejaban de trabajar muy temprano. Y como te decía, el accidente del autobús número 40 tenía solo unos meses que había ocurrido. Así que no se arriesgaban a trabajar de noche. Por otra parte, eran muy pocos los taxistas que iban a Toluca, y también por la distancia dejaban de trabajar muy temprano. Así que cuando Pedro vio la hora, aquella noche decidió ya no ir a la terminal para tomar el transporte. Mejor me voy a la parada, pues esta me queda más cerca. Quizá con un poco de suerte logre alcanzar el autobús. Para ir a la terminal ya es tarde y seguramente el transporte ya salió, pensó Pedro. Así que se fue a la parada más cercana y estuvo esperando más o menos unos 20 minutos. Pero al ver que no pasaba, dijo en voz alta: seguro ya no alcancé el autobús, pero me voy a esperar unos minutos más. Si ya no pasa, pues me voy a mi casa. Total, ya no puedo hacer nada para ir a mi trabajo y seguramente me van a despedir. Y así como lo pensó, estuvo esperando, pero no pasaba ni un solo carro. Y cuando estaba a punto de irse a su casa, vio que a lo lejos venía un autobús. Pedro enseguida se preparó para ver si era el transporte que estaba esperando. Y cuando vio que iba para Toluca, enseguida le hizo la parada. El autobús se paró enseguida, pero él platicó que en cuanto se subió al transporte, el conductor se comportó muy raro. Nunca lo volteó a ver. Es más, ni siquiera le vendió su boleto. Y lo más raro era que los pasajeros estaban reaccionando de la misma manera. Nunca voltearon a verlo y él se fue a sentar hasta el fondo del autobús
Cuando se sentó, pensó: al menos todavía alcancé el lugar. Y el autobús no viene tan lleno, aunque es raro porque a esta hora siempre viene mucha gente. Pero qué bueno que alcancé el lugar, porque el camino es muy largo y viajar parado más de 1 hora es muy cansado, pensó una vez más. Así que Pedro se tranquilizó porque aunque iba un poco tarde, pero al menos iba a llegar a su trabajo. Y hasta ese momento el viaje le parecía normal, hasta que se levantó el checador a revisar los boletos de los pasajeros, pues este pasó a todos los lugares excepto al de él. Por otra parte, el checador jamás lo volteó a ver, al igual que el conductor y todos los pasajeros cuando abordó el autobús. «Qué extraño», dijo entre sí. «Tal vez no se dio cuenta que yo voy aquí, pero igual, cuando me baje, si el conductor me dice que no he pagado, le diré que el checador no me cobró». Pasaron los minutos y por fin se acercaba el final del viaje y cada vez estaba más cerca de la terminal donde se suponía que iba a llegar el autobús. Pedro platicó que ya estaban a 1 cuadra de llegar cuando el chofer hizo una parada muy extraña y dijo: «Si algún pasajero tiene que bajar, adelante, puede hacerlo, porque después ya no volveré a hacer más paradas». A Pedro se le hizo extraño porque se paró 1 cuadra antes de su destino y también porque las personas se quedaron sentadas. Pero a pesar de todo decidió bajarse y pensó: «Me voy a bajar, total, no estoy muy lejos de la terminal». Cuando Pedro iba bajando, pensaba que el conductor le iba a cobrar el boleto, pero no fue así. Solo cuando estaba a punto de bajar le dijo: «En cuanto baje, no voltee a ver el autobús y si tiene que caminar en esta dirección, hágalo. En cuanto escuche que este ya se fue, si lo voltea a ver, se llevará una sorpresa muy desagradable». Pedro, desconcertado, bajó del autobús, pero le dio curiosidad de todo lo que le dijo aquel chofer. Y cuando estaba abajo, regresó la mirada para ver aquel extraño transporte que lo había llevado a su destino de una manera muy extraña. Y en ese momento se llevó una horrible sorpresa, tal como le había dicho el chofer, pues vio que este autobús ardía en llamas. Las personas se asomaban por la ventana y se veía como si pidieran ayuda, pero la cara de los pasajeros era esquelética y se escuchaban gritos desgarradores. En ese momento Pedro se quedó muy impactado. No sabía qué hacer. Estaba sorprendido y también estaba asustado. Aparte era de noche y con mucho miedo caminó solo hasta su trabajo. En cuanto llegó, no le comentó nada a nadie de sus compañeros. Al día siguiente regresó a su casa y le platicó a su familia lo que le había ocurrido la noche anterior. Con el paso de los días, empezó a bajar de peso, perdió el apetito y muy extrañamente, al mes de haber vivido esa experiencia paranormal, él falleció. Pero lo más aterrador fue que algunos meses después a su esposa le llegaron rumores de que Pedro viaja en el autobús fantasma, pues muchas personas de Ixtapan de la Sal han vivido experiencias de terror similares a las de Pedro con el autobús fantasma, y una de ellas era una conocida de él. Por eso, cuando se subió al autobús, lo reconoció. Pero esta persona sí vivió para contarlo, porque después de bajar del transporte, le hizo caso al chofer y no volteó a ver a la unidad número 40, pues ya antes había escuchado de esta leyenda. Esta es una historia de terror más, que ya es parte de la leyenda del autobús fantasma de Ixtapan de la Sal.
Se dice que hasta la fecha, cuando algunas personas van caminando a altas horas de la noche cerca de la carretera y escuchan que se acerca un autobús, se desvían por otros caminos o se esperan hasta que se deja de escuchar. Esto lo hacen por si es el autobús fantasma. Querida comunidad, esta es una historia más de su canal, Terror en el Pueblo. Así que si te gustó esta historia y si te gustan las historias, relatos y leyendas de terror paranormal, te invito a que seas valiente, comentes el video, le des like y compartas para llegar a más personas. Pero recuerda que en las historias de terror, por mucho que busques una explicación lógica o intentes descifrar el porqué de lo paranormal, jamás resolverás el misterio. Te espero en el siguiente video.